Saludos para todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí con la Escuela Bíblica Ministerial y estamos compartiendo con ustedes el curso virtual de predicación. Ya tenemos dos lecciones avanzadas y hoy nos corresponde la lección número 3. Por unos compromisos familiares que tuvimos mi esposa y yo el día de ayer, pues no fue posible compartirles el curso, pero ya hoy estamos aquí para de lleno entrar en materia de lo que necesitamos compartir con cada uno de ustedes y seguir adelante con este curso, pues que esperamos sea de mucha edificación para usted. Esperamos que usted pueda aprender y que también pueda compartir todo lo que estamos nosotros eh, impartiendo a través de esta escuela bíblica ministerial. Pues bien, iniciamos. Hoy estamos con la lección número 3 y hoy corresponde dar algunas definiciones y algunas analogías acerca del curso de predicación. En la primera lección estuvimos compartiendo sobre algunos fundamentos bíblicos sobre la predicación. En la lección número 2 estuvimos compartiendo sobre fundamentos teológicos de la predicación y hoy nos corresponde, según el temario que estamos llevando, pues algunas definiciones de la predicación y algunas analogías que la palabra de Dios pues nos da de manera muy puntual, muy específica y que nos sirve a cada uno de nosotros para autoanalizarnos y también para de alguna manera tener ese sentido de conciencia y de responsabilidad acerca de lo que como predicadores tenemos por delante. Normalmente la palabra que eh, se usa en las Sagradas Escrituras es querigma, que básicamente lo que significa es predicación o proclamación. Evidentemente está haciendo alusión a las buenas noticias, a las buenas nuevas del reino de Dios. En términos prácticos se usa para la predicación del mensaje de Jesucristo o las noticias de salvación que está bien especificado. Pues bien, para ubicarnos en el contexto, nos referimos a la predicación apostólica, es decir, a la que los apóstoles iniciaron después de que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, pues les dejó la misión a ellos y por consiguiente a nosotros de extender el reino de los cielos a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Evidentemente hay varias referencias en, en hebreo y también en griego en el Nuevo Testamento, pero recordaba el caso de Noé, que la Biblia habla que fue un pregonero de justicia o un predicador. Vamos a ubicarnos en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 y el verso 15 que vamos a estar compartiendo y vamos a leerlo siempre honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A nivel general, pues eso es lo que estamos tratando nosotros de comprender y si lo entendemos bien, vamos a poder compartirlo de manera práctica, de manera directa, con eficacia para todas aquellas personas que estén dispuestas a escuchar el mensaje del el Evangelio. Aquí se menciona básicamente el Evangelio de la paz. Ahorita vamos a hacer el caso de Noé, que es muy interesante, pero también hay otra referencia en la Biblia acerca de anunciar el Evangelio de la paz. Ya lo había profetizado en su libro el profeta Isaías, en el capítulo 52.
Y el verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Son referencias muy importantes. También el profeta Nahum, profeta menor, en el capítulo 1 y el verso 15 también habla acerca de la proclamación de este evangelio de la paz. Y por supuesto que en estos casos se usa la palabra querigma, que tiene que ver con la proclamación del mensaje del evangelio de Jesucristo. Eh, Antes de ir al caso de Noé, que me parece muy interesante, eh, sé que hay muchas definiciones, algunas muy prácticas, muy sencillas, otras mucho más complejas acerca de lo que es la predicación. Si usamos la palabra querigma, pues evidentemente estamos hablando de la proclamación de el mensaje del evangelio, en palabras sencillas. Pero encontré una definición que me pareció muy interesante de todas las que conozco, que he leído, y me quedé con la de R.C. Sproul. Básicamente quiero compartírsela a ustedes. Dice que la predicación, dice él, es la proclamación y exposición de la verdad de Dios, específicamente la verdad de Jesucristo, para que las personas puedan conocerlo y responder a su mensaje. No se trata solo de dar un discurso o un sermón, sino de comunicar el Evangelio de manera que las personas puedan experimentar la salvación por la fe en Cristo. Hay otras definiciones muy interesantes que les invito a ustedes para que puedan eh, encontrarlas en alguna referencia en Internet. El caso de la definición de Merrill Abbey, de Phillips Brooks, de Grasso y Orlando Costas acerca de la predicación, porque todos ellos coinciden con el mensaje y la verdad que debe ser predicado, pero trae implícito un asunto muy importante que muy pocas veces nosotros estamos considerando como predicadores de la palabra de Dios, y es el arrepentimiento que debe llevar a las personas a la salvación de su alma. Y por supuesto estamos hablando de un fundamento tan eh, definido como lo vimos en la lección número 1. Estuvimos conversando acerca de que Cristo es la piedra angular, el fundamento de la predicación cristiana. Todo lo demás, aunque sea importante, está alrededor, es periférico, pero no tiene nada que ver con lo más esencial y lo más básico de la predicación cristiana, que es justamente las buenas nuevas de salvación. Y como todos sabemos, es a través de la obra redentora de Cristo Jesús, nuestro Señor, que esto puede ser posible. Lo interesante es que de todas estas definiciones de estos autores, está implícita la salvación, está implícito la reacción y la respuesta que cada persona, que cada oyente eh, necesita decidir cada vez que escucha el mensaje del Evangelio. Y en esto me parece que algunos han sido muy poco prácticos. Nosotros no predicamos la palabra de Dios para convencer a las personas de que pongan su fe en Jesucristo. Es imposible para nosotros como seres humanos, aun cuando tenemos el llamado de Dios. El trabajo del Espíritu Santo es convencer a las personas de sus pecados, de su condición espiritual. Así es que nosotros no deberíamos entrar en esos terrenos ajenos en el que no nos corresponde ni tenemos la autoridad para decidir sobre esos asuntos. Somos solamente un medio, un instrumento por medio del cual nosotros podemos predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, darle a la gente las buenas noticias de salvación como una oportunidad para que a través de la fe en Jesucristo
puedan encontrar la liberación definitiva del poder del pecado, de la muerte, de la enfermedad. Pero no hablo en términos de ese evangelio que se predica hoy día, que está muy condicionado a beneficios. Si usted está enfermo, entonces venga y arrepiéntase y Cristo le va a sanar, Cristo le va a resolver todos sus problemas, que es un evangelio que evidentemente no es consecuente con lo que Jesús enseñó a sus discípulos y que está bien claro y bien definido en la palabra del Señor. Así es que en la predicación cristiana verdadera, con un fundamento cristocéntrico, como lo hablamos anteriormente, es evidente que no solo estamos comunicando un mensaje importante, sino que debemos ser proactivos y entendidos de cuál es nuestro rol y cuál es el trabajo de Dios y el del Espíritu Santo y cuál es la obra de Cristo y cuál es la obra de Dios el Padre para las personas. Aquí no tenemos que conocer bien el contexto cultural, el contexto eh, histórico, doctrinal, para que con una buena interpretación nosotros seamos capaces de atraer, de impulsar, de acercar a la gente a Cristo y ya lo demás pues es obra de nuestro Señor y cada respuesta por supuesto puede ser muy distinta, pero nuestro trabajo es predicarle a la gente. Algunos escuchan, reciben el mensaje de la palabra de Dios y lo obedecen, y otros simplemente lo rechazan. Pero ese no es nuestro trabajo, convencer a la gente de que no rechace el Evangelio de Jesucristo como su única fuente de salvación. Es un trabajo que solo el Espíritu Santo puede producir en el corazón y en la mente de las personas. Bien, en esta segunda parte ya quiero entrar en algunas analogías, algunas comparaciones que usa la palabra de Dios para referirse al predicador como tal. Ahora sí vamos a hablar del caso de Noé, del que les estuve mencionando al principio. Y vamos a ubicarnos aquí en la palabra de Dios, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 5 que dice así: ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente, salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Es interesante porque aquí hay una descripción muy particular que habla de un pregonero, y la Biblia habla de Noé como un pregonero de justicia, como alguien que comunica el mensaje de Dios. Y por supuesto que solo Noé y su familia se salvaron en aquella oportunidad. Si estudiamos un poquito el libro de Génesis, vamos a poder notar que Noé estuvo predicando acerca de el arrepentimiento y el juicio de Dios durante 100 años. Algunas personas me han comentado un asunto que parece interesante y voy a aprovechar la oportunidad para poderlo compartir con todos ustedes, amados hermanos y hermanas que están viendo y escuchando el curso de esta noche. Algunos cristianos me dijeron que Noé fue un predicador fracasado porque predicó durante 100 años, quién sabe a cuánta gente le predicó y solamente pues su propia familia se salvó. Pero me parece que eso es una visión bastante pobre, que no obedece a los principios bíblicos ni tampoco al plan eh, original de Dios. Por supuesto que todos sabemos que Dios no desea que ninguna persona se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Pero también Dios no puede ni lo va a hacer nunca obligar a ninguna persona a obedecerlo, a seguirle, a amarle, porque pues a todas las personas se les ha dado cierta libertad para poder
decidir acerca de si quiere aceptar o rechazar, acerca de su futuro, acerca del juicio divino y dónde realmente quieren pasar la eternidad. Así es que esto es bastante interesante porque no hay manera en que uno piense como cristiano ni como predicador que Noé fracasó en este intento. Es todo lo contrario. Él fue obediente a Dios y obedeció los mandamientos de Dios, fue eh, muy sumiso a la voluntad de Dios, aun cuando lo que Dios le estaba pidiendo pues parecía una locura, pero él obedeció y construyó el arca, predicó y siguió todas las instrucciones que Dios le dio en aquel momento y su familia obedeció con él y por eso se dice que él fue un pregonero de justicia. Así es que es bastante interesante que esto haya sucedido de de esta manera. Eh, Tenemos allí en línea a nuestro hermano Jorge Pérez de Chile. Ahí cuando pueda ingresar, amado hermano, pues puede activar su cámara para tenerle allí en video. Entonces, interesante que la palabra de Dios haga esto, que enseñe que Noé fue un pregonero de justicia. Y esta analogía es muy interesante de estudiar y de considerar para cualquier predicador cristiano. Aparte de la palabra pregonero, la palabra de Dios también usa otro, otra comparación, otra analogía para el predicador y es justamente sembrador. Y creo que todos recordamos la parábola del sembrador. Está en San Mateo. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, y vamos a estar leyendo solo un par de versículos. Usted en su casa puede estudiar toda la parábola completa, que de hecho es una de las pocas que el Señor Jesús también eh, explicó a sus discípulos. Ok, vamos a ubicarnos aquí en San Mateo capítulo 13. Vamos a leer solamente el versos 1 hasta el 3. Vamos a ver. Dice así, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Gracias, hermano Jorge, por estar acompañándonos en esta noche. Entendemos su situación, entonces allí puede estar escuchándonos. Gracias y Dios le bendiga y un abrazo a la distancia. A ver, dependiendo de de la parábola, el sembrador pueden tener varias connotaciones. Sin embargo, a nivel general, pues todos sabemos que el sembrador es aquel que predica eh, la palabra de Dios. Por otro lado, también sabemos que eh, la semilla es la que se siembra, que es la palabra de Dios. Los corazones de las personas, de los oyentes, es como el terreno en donde esa semilla de la palabra de Dios es sembrada. Allí caen semillas espirituales y cada persona es responsable de dar un respectivo fruto. Aquí radica la importancia de que el predicador conozca no solo sus responsabilidades, sino que también pueda conocer cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances, porque algo que me parece muy importante de señalar es que el predicador o el maestro de la palabra o el pastor o el evangelista nunca debe traspasar ciertos límites de la palabra de Dios. Muchas veces usted escucha a las personas tratando de imponerles el mensaje, tratando de imponerles la fe a otras personas. Y realmente no es la manera correcta en la que esto funciona. Primero porque nosotros no nos ha sido dada esa potestad de imponerle la fe
a nadie. Somos solamente comunicadores, personas que fuimos llamadas por Dios, escogidas y que transmitimos un mensaje. La reacción y la respuesta de las personas, por supuesto, que tiene que ver eh, con cómo está su corazón, cómo está su condición espiritual, cómo está su conocimiento acerca de Dios, eh, cuánta rebeldía puede haber en su corazón, qué les estorba, cuán heridos están las personas para rechazar muchas veces el evangelio, un mensaje, cuántas heridas emocionales del pasado, incluso ocasionadas por muchos ministros y otros creyentes en la fe. Entonces, todas estas situaciones deben ser bien comprendidas, bien analizadas. Lo que sí está claro es que el predicador de la palabra de Dios es solamente un sembrador. El fruto, todo lo demás es Dios quien se encarga de que esa semilla pueda germinar en el corazón a través de el Espíritu Santo que convence a las personas de sus pecados. Entonces no deberíamos nosotros, repito de nuevo, no deberíamos meternos en terrenos peligrosos, ajenos, porque no es nuestra responsabilidad. Entonces, aquí es donde, para darme a entender mejor, no debemos traspasar esos límites, no deberíamos imponerle a nadie la fe, ni la palabra de Dios a nivel general, aun cuando nosotros estemos convencidos de que la palabra de Dios es poderosa, de que Dios el Padre tiene un plan para toda la humanidad, aun cuando sabemos que la obra de Cristo es tan importante y que Jesús es el único medio para obtener la salvación. Aun cuando entendamos todo eso, pues no deberíamos estar en situaciones como esas. La otra palabra que usa las Sagradas Escrituras para referirse al predicador es heraldo. Una analogía muy interesante y vamos a buscar la primera carta a los Corintios en el capítulo número 9 y vamos a buscar aquí el verso 27. Dice así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta advertencia de Jesús, de Pablo, eh, entendiendo algunos principios que enseñaba Jesús, es muy interesante porque el apóstol Pablo ya sabemos cuánta influencia tuvo en su ministerio a través de la obra misionera, el desarrollo de ministerios y el liderazgo y los alcances que tuvo la predicación del Evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pablo, hombre extremadamente influyente en su época, en el primer siglo, y también que sirvió como referencia para otros creyentes en la fe. Y aún así, con todo lo que eso significa, él tenía bien claro que, aunque entendía su misión de proclamar el Evangelio, pues no estaba exento de alguna caída, de poderse desviar de la sana doctrina. Y por eso él aconseja, y me parece que esto es muy importante para todos los predicadores, de considerar, de tomar en cuenta y de obedecer. Él dice, sé que mi naturaleza humana y pecaminosa siempre me va a inclinar hacia el mal y sé que debo esforzarme, sé que debo pedir la ayuda al Espíritu Santo. Eh, Dios mismo le había dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que Pablo de alguna manera no ignoraba lo que estaba implícito dentro de todo este paquete de beneficios, pero también de responsabilidades que tenía como predicador. Entonces esto es muy importante porque me parece que tenemos que tener muy claro eh, que el predicador, que cualquier creyente en general y los que estamos en autoridad, pues tenemos siempre
que velar porque hay muchas tentaciones a nuestro alrededor, y también las que vienen de adentro de nosotros mismos. Sobre todo cuando hablaba, pongo mi cuerpo en servidumbre, estaba diciendo que la naturaleza humana pecaminosa y caída siempre le va a llevar hacia dirección contraria de lo que significa cumplir la voluntad de Dios. Entonces, me parece muy interesante porque eh, conociendo el apóstol Pablo como un hombre tan influyente de aquella época, con vasta experiencia, pues entonces, si él mismo entendía todos estos pormenores, pues con más razón nosotros deberíamos poner esto en perspectiva y en contexto. Otros textos que podemos mencionar para que usted lo estudie con calma en su casa: Primera Timoteo 2:7 y Segunda Timoteo 1 al 11. Allí también habla de la palabra heraldo. Y básicamente el heraldo era un emisario, mensajero que se encargaba de llevar un mensaje importante. En la historia bíblica era alguien que anunciaba básicamente la llegada de un rey o en su defecto de un ejército. Pues con esto en mente podemos imaginarnos la responsabilidad de un predicador moderno que pertenece a un reino, que es el reino de Dios, que tiene que llevar el mensaje fielmente del rey, que en este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y posiblemente existan muchas otras referencias sobre este tema. Sin embargo, pues en un curso básico como este y corto, nos interesa más que todo acercarnos a estos detalles que son muy importantes y que a veces pasamos por alto, que tienen que ver con asuntos muy generales de el llamado a la predicación. Entonces es muy importante que estemos muy entendidos de lo que esto significa. Vamos a tener por referencia en los Hechos, en el capítulo número 8, y vamos a estar ubicándonos en el verso 4. Saludos, hermano Jorge. Muchas bendiciones. Gusto en verle. Amén, amén, igualmente, pastor. Estamos compartiendo en esta noche básicamente algunas definiciones sobre la predicación y también algunas analogías, algunas comparaciones de algunas palabras muy puntuales que usa la palabra de Dios para referirse al predicador y que algunas veces pues no las tomamos en cuenta y tienen que ver con cosas muy básicas, pero también muy prácticas sobre la responsabilidad que implica eh, predicar la palabra de alguien más, ¿verdad? El libro de los Hechos, en capítulo 8 y el verso 4, vamos a leerlo. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es evidente que la iglesia primitiva del primer siglo estaba en condiciones muy extremas de persecución, de confiscación de bienes, eh, de torturas. Estaba en un medio bastante hostil y también estaban lamentablemente eh, yendo hacia la muerte. Y para ellos, a diferencia de nuestros tiempos modernos, en nuestro liderazgo moderno, ellos se sentían de alguna manera privilegiados por ser mártires, por morir por la causa de Cristo. Y sé que esto también está pasando en el mundo, pero también debemos ser muy claros que estamos hablando de cierta excepción, no de la regla. No le pregunta a la mayoría de cristianos, la mayoría de ellos pues no quieren sufrir, ¿verdad? Apenas tenemos algunas poquitas pruebas y ya están tiempos que el mundo se nos viene encima. Entonces nuestra fe es probada, las circunstancias nos arrinconan y nuestra reacción, nuestra respuesta a veces no es la más adecuada. Ahora imagínense que nos pongan
en una situación tan complicada como la de la iglesia del primer siglo y como algunos lamentablemente que viven en medio de dictaduras, en medio de opresión, en medio de persecución, eh, es complicado, porque aquí dice que más bien el hecho que fueran esparcidos, más bien era una señal para ellos de una responsabilidad que tenían de aprovechar esa circunstancia más bien y de predicar el evangelio. Entonces al final uno se da cuenta que el asunto es bastante diferente, el enfoque, la perspectiva, la cosmovisión que tenemos nosotros ahora y por supuesto las circunstancias que viven los cristianos en este tiempo moderno, por lo menos a nivel general. Entonces, el pregonero, el heraldo, el sembrador, eh, son evidentemente palabras muy importantes que no podemos obviarlas ni quitarles el significado ni el propósito, porque tiene que ver con predicar. A veces, no sé, la gente piensa que un predicador es aquel que está detrás de un púlpito, nada más, ¿verdad? Y tiene pues todas las condiciones eh, para poderlo hacer sin ninguna oposición. Pero no, cuando usted va a los tiempos bíblicos, las circunstancias eran, y el contexto era completamente distinto. Y no es lo mismo predicar bajo esas condiciones que poderlo hacer con toda libertad. No sé si recordás, hermano Jorge, que no sé si fue el año pasado que empezaron algunas restricciones para predicar en las vías públicas allá en Chile. No sé en cuáles comunas directamente, pero es un asunto que estuvo sucediendo. No sé en qué condiciones está ahora, Eh, pero sí, ustedes viven una realidad muy distinta a la que nosotros vivimos aquí, por lo menos en Centroamérica. ¿Me gustaría compartir un poquito acerca de eso? sí, es que en realidad ha sido por situaciones puntuales, más que nada en distintas zonas o ciudades del país. Ajá, Eh, en la zona centro generalmente ocurren siempre estos controversias, por ejemplo, a la aplicación a la calle por el hecho de que quienes lo hacen de una forma también muy provocativa en el sentido de que no hay un cuidado de hacerlo de forma moderada, sino claro, que lo hacen con extravagancia. Muchos instrumentos, parlantes muy fuertes, sí, y claro, entonces eso es contaminación acústica hoy en día, y molesto también para quienes están, ya sea en un parque, si hay una familia que va a un parque, que va a disfrutar en familia allí y que estén en esa zona como de confort, por ejemplo, para la ciudad o la claro, ciudadanía, se llega a interrumpir esos espacios o a invadir esos espacios. Y es por ello, más que nada, por esos casos puntuales, lo que ha provocado también a- en este caso, por ejemplo, a las autoridades a ser más estricto con una ley que ya está en curso en Chile, pues, sobre la acción acústica o por los decibeles claro, ujú, que, de música y todo eso. Es más que nada por eso, pero en sí la prohibición directa a la aplicación de la calle no está. Gracias a Dios aún no. Incluso hay veces que las autoridades, o sea, policiales, por ejemplo, son de gran ayuda a cuando hay eventos como predicación al aire libre, están ahí el resguardo de ellos, el respaldo también. No, han ocurrido casos, pero como digo, hay que ver el contexto. Sí, lamentablemente hay muchos grupos
que salen a la calle a predicar, que es un buen fin, pero el modo como lo hacen es inadecuado a veces. Y es por eso que eso provoca molestia a la gente, a quienes Claro, oyen. entonces estamos hablando que no es persecución religiosa, sino más bien un asunto de leyes que están siendo irrespetadas en alguna medida. Creo que entonces el contexto es bastante Claro, distinto, pero claro, no, entonces hay quienes, por ejemplo, pueden tocar, o sea, o, a ver, tomar ese punto y aludirlo a que es persecución, pero como le digo, uno analizando el contexto o las situaciones que se han dado, no, uno ve que no es persecución, sino más bien es la respuesta en realidad que da la gente al modo de cómo se, cómo se llega a ello. claro, Muy invasivo, muy... claro. Bueno, gracias Sí, hermano Jorge por esa explicación, ese detalle. Es muy importante eh, poner en contexto a la gente acerca de qué es lo que está pasando en otros países y eso me parece que es muy importante de tomar en cuenta y también de analizar y de también tener un tiempo de oración acerca de estas cosas que están pasando eh, alrededor del mundo y en otras latitudes, porque uno a veces se centra mucho en su propio espacio, ¿verdad? Y desconoce mucho lo que sucede en otros países y al final creo que nos quedamos con las palabras de Jesús, que el Evangelio iba a ser predicado en todo el mundo de una o de otra manera y oramos para que cada predicador que están haciendo, que se está preparando y los que ya nos ha dado la oportunidad el Señor algunos años, pues lo hagamos de manera responsable, de manera bíblica, amando a la gente, respetando su espacio sin imponerle nada a nadie y reconociendo que solamente somos instrumentos en manos del Señor y orando para nosotros internamente para que el Espíritu Santo Dios pues haga esa obra de regeneración y de transformación en el corazón y la mente de las personas y ellos puedan responder de alguna manera al mensaje del Evangelio. Pero aparte de eso, pues no hay más que podamos nosotros hacer, ser luz en medio de las tinieblas, hacer buenas obras, edificar a los hermanos de la iglesia. Y creo que con eso pues tenemos bastante material para poder dar un testimonio a este mundo que está tan necesitado de Dios, sin dejar de mencionar que la iglesia de Cristo está bastante necesitada de Dios, de su poder, de su palabra, de su guía, de su dirección, que no es un asunto eh, que podamos dejar de lado tampoco, ¿verdad? Eh, la iglesia debe siempre responder el mensaje de la palabra y debe tomar una decisión, sea que la acepte, sea que la rechace, sea que la menosprecie. Es una responsabilidad personal, ¿verdad? Individual y es a lo que tenemos nosotros que apelar. Se me acabó el tiempo por hoy, hermano Jorge. Le agradezco mucho el tiempo que ha invertido para estar con nosotros. Sé que tienes bastantes compromisos y estás en muchas cosas al mismo tiempo, así es que gracias por tu aporte, por tus comentarios. Siempre eres bienvenido a nuestras gracias. transmisiones y esperamos en poco tiempo ya invertir los papeles, sino yo sentarme a escucharlo a usted, Ujú. hablar de asuntos tan hermosos de la palabra de Dios. Un Amén. abrazo a la distancia. eh, Igual, Saludos y muchas bendiciones, hermano. Buenas amén. noches. Igual, saludos, Dios le bendiga, Chao, muchas muchas gracias. gracias.